¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de las redes sociales. Gracias por estar viéndonos aquí en esta plática entre gatos. Les saluda Beatriz Benítez. Este día vamos a conversar un poco sobre las reformas a la Constitución que se buscan impulsar desde el Ejecutivo, el uso de la Fuerza Armada en asuntos civiles, la situación de los derechos humanos en nuestro país, las reformas recientes que hizo el presidente de la República al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública y la situación de la libertad de prensa también en el país. Para eso nos acompaña Leonor Arteaga. Ella es abogada salvadoreña de la Fundación para el Debido Proceso, una organización regional que busca promover el Estado de Derecho en Latinoamérica. ¿Qué tal, Leonor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan y muchísimas gracias, Gato Encerrado, por esta invitación. Gracias, Leonor. También nos acompaña Manuel Escalante. Él es abogado y subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, conocido como IDUCA, ¿verdad? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Sí, bueno, muy bien. Buenas noches, ¿no? A Leonor, a ti, Beatriz, y también a quienes nos están acompañando esta noche. Que ahora tengamos una conversación agradable, ¿verdad? Sin duda, eso esperamos, ¿verdad? Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero, Leonor y Manuel, y ustedes, amigos de las redes, que veamos una nota introductoria para entrar ya de lleno a los temas que vamos a abordar. El presidente de la República, Nayib Bukele, designó al vicepresidente Félix Ulloa para que impulse un proyecto de reformas constitucionales que, según el acuerdo ejecutivo publicado en el Diario Oficial, serán la base para una legislación moderna. La última reforma a la Constitución más significativa fue producto de la negociación para la firma de los acuerdos de paz y trajo consigo la aprobación de 36 reformas a la Constitución, las cuales cambiaron el sistema electoral, le quitaron poder a la Fuerza Armada y crearon la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil. Hay toda una disfuncionalidad en muchas instituciones del Estado que hay que actualizar. Entonces de eso se trata, hacer un estudio global de la Constitución para saber cómo vamos a adecuar nuestra norma fundamental a los desafíos de los nuevos tiempos. Sin embargo, diputados de la oposición consideran que el presidente Bukele tiene otras intenciones. Y lo que quiere el gobierno de Nayib Bukele es tener el poder total y el control total de todas las instituciones del Estado. El mayor temor surgió después del domingo 9 de febrero, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, irrumpió con militares en la Asamblea Legislativa, un hecho que para varios diputados tenía la intención de dar un autogolpe de Estado. Yo le pregunté a Dios, y Dios me dijo, paciencia. Paciencia. El 28 de febrero, todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera. Vamos a sacar democráticamente. ¿Por qué? Vamos a poner en duda. ¿Por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué? Si en unos meses vamos a tener esta asamblea. ¿Por qué la vamos a tomar por la fuerza? Aunque la Constitución les dé el derecho. Y yo no se lo voy a impedir. Yo les pido paciencia. Durante la emergencia por la pandemia de COVID-19, el gobierno del presidente Bukele ha sido señalado de cometer violaciones a derechos humanos y de no cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a empezar con este tema, ¿verdad?, de coyuntura nacional, que es el anuncio de las reformas a la Constitución que ha dicho el presidente de la República, para el cual ha designado al vicepresidente Félix Ulloa para que inicie un proyecto de reformas que se buscan impulsar. Ya decía el vicepresidente la semana anterior en una conferencia de prensa que dio que estas reformas buscan
o deben ir encaminadas a modernizar las instituciones del Estado. Entre esas mencionaba la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal Supremo Electoral. Dado el tono de confrontación y ataques hacia la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, Manuel, le pregunto, ¿es conveniente y necesaria una reforma a la Constitución? Quizás comienzo con un elemento que me llama la atención, ¿verdad? Porque parecer el vicepresidente habrá citado a la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, que curiosamente son dos instituciones donde el actual Ejecutivo no tiene presencia, ¿verdad? Entonces, eso me resulta curioso porque está citando de reformar dos órganos que estarían de alguna manera ejerciendo control sobre el Ejecutivo, repito, sin que ellos tengan alguna cuota de participación, porque tampoco tienen presencia en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, lo cierto, cuando yo escuché las declaraciones del vicepresidente, y ahora que estamos viendo el video nuevamente, yo cuando se utiliza el concepto de moderno, ¿no?, un término tan amplio y abstracto, yo me pregunto, bueno, ¿moderno cómo? Y moderno principalmente ¿para quién? O sea, porque lo que estamos hablando es de introducir elementos nuevos, y eso sí, digamos, sería algo concreto, a nuestro contrato social, que es la Constitución, lo cual creo que siempre es necesario, porque hay elementos que no están recogidos suficientemente, como por ejemplo el derecho al agua y al saneamiento, ¿verdad? Que es una necesidad en El Salvador hoy por hoy, y es necesaria esa actualización en nuestra Constitución. Sin embargo, más allá de la, como digo, de la modernización, del tema de cuáles son los parámetros, para quién tiene que modernizarse, me surge también una enorme preocupación cuando escucho del vicepresidente también que esta primera etapa, como es técnica, no va a ser frente al escrutinio público, ¿no? Sino que al parecer, porque el mismo decreto, el mismo acuerdo presidencial lo dice, él va a crear un equipo jurídico que se encargue de la reforma. Pero ¿para quién se va a modernizar y quiénes van a estar detrás de esa modernización? Son preguntas que deberían de ser las primeras en responder y tener transparencia, ¿verdad? Como digo, hay que actualizar la Constitución, sin duda, pero importa el cómo, porque no podemos introducir o querer hacer reformas supuestamente para democratizar, tomando actitudes o acciones completamente antidemocráticas, como pueden ser no transparentes, ¿verdad? Claro. Bueno, los hechos del 9 de febrero, cuando el ejército junto a la Policía Nacional Civil, bueno, desde un día antes al 9 de febrero, tomaron el control de la Asamblea Legislativa, es un hecho que alertó a la comunidad internacional, ¿verdad? Y para muchos, el presidente puso de manifiesto un perfil o una actitud autoritaria. Leonor, ¿considera que impulsar una reforma constitucional pondría en peligro la democracia de nuestro país? Bueno, una reforma constitucional debe obedecer a un pacto de país, ¿no?, a un consenso amplio de la ciudadanía, de expertos. Precisamente el último que tuvimos, ya lo mencionaste, el introductoria se dio en el marco de los acuerdos de paz, que fue precisamente la última vez que en El Salvador distintos actores se pusieron de acuerdo para dar una ruta de mejoras a la Constitución que eran urgentes. Y esas mejoras a la Constitución que se hicieron estaban pensadas en limitar el poder militar y sujetarlo al poder civil, ¿no? Por otro lado, también pretendían que el Estado salvadoreño tuviera suficientes mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, y que se redujeran al mínimo las violaciones de derechos humanos, y que cuando éstas se dieran pudieran haber mecanismos de justicia para hacer frente a ello. Lo que hemos venido viendo en el comportamiento del gobierno de Nayib Bukele ha sido más bien
un gobierno que no está dispuesto a comportarse dentro de las reglas del juego democrático. Vemos que tiene intolerancia hacia las críticas, que está ávido de controlar las instituciones del Estado, que le ha dado preponderancia al discurso militar, ¿no? A la bota por sobre el diálogo, y ese conjunto de señales que han venido, como ya lo señalaba Beatriz, alertando no solo a la población salvadoreña, sino a la comunidad internacional, deben digamos, encendernos esos foquitos rojos, ¿no? De alerta. En ese contexto, pensar en una reforma constitucional hay que verlo con lupa. Por otro lado, hay que aprender también de la historia de El Salvador y de la historia de América Latina reciente. En los últimos 10 años, en casi cada país de América Latina, desde Honduras hasta Bolivia, Ecuador, pasando por Costa Rica, ha habido intentos de reformas de la Constitución en los que se usa un guión parecido al que ahora está presentando el gobierno, ¿no? El ánimo de modernizar, de mejorar instituciones, pero casi siempre hay un ánimo oculto de perpetuarse en el poder como finalidad única de este tipo de reformas, y a eso hay que ponerle mucha atención. Claro, el secretario también decía que Conan Castro, que hay cláusulas pétreas que no se pueden tocar, y una de esas es precisamente la alternancia en el poder. Entonces, esto, y como dice Eleonor, ¿verdad? Se debe de ver con lupa. Manuel, aunque desde el gobierno se esté prometiendo que no se van a tocar, digamos, esas cláusulas, ¿usted cree que hay un peligro ahí que sí se puede hacer? Sí, sobre todo por la misma ambigüedad del gobierno. O sea, es decir, yo no sé si las declaraciones que da un funcionario, que da otro, las medias afirmaciones de otro, es decir, si esto es una manifestación de que no hay coordinación entre los distintos funcionarios gubernamentales frente a un tema, o es parte de la estrategia para desinformar a la población. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente yo escuché al secretario jurídico Conan Castro decir esto, ¿no? De que se respetaban las cláusulas pétreas, y al parecer también el viceministro dijo algo similar en esa línea. Sin embargo, cuando sale el comunicado oficial de la Vicepresidencia de la República en relación a este tema, a mí me llama la atención que es un comunicado del día viernes, si no mal recuerdo, un comunicado de unas 2 páginas. Me llama la atención las últimas frases del último párrafo de ese comunicado, ¿no? Porque dicen, bueno, hay que modernizar la Constitución, ya sea a través de 2 legislaturas, que sería la lógica tradicional de la reforma constitucional, pero agrega, o una asamblea constituyente. Cuando estamos frente a una asamblea constituyente, si nos vamos a la dinámica, ¿no? Del derecho comparado e incluso también de la historia constitucional salvadoreña, nos damos cuenta que en la asamblea constituyente no tiene ningún límite legal interno que pueda impedir modificar cosas. Es decir, dicho de otra forma, el artículo 248 de nuestra Constitución lo que regula es la reforma parcial, ¿no? Aunque puede revisarse totalmente, pero la reforma parcial de la Constitución. Pero cuando hablamos de una asamblea constituyente, estamos hablando de una constitución nueva completamente. Ya no estamos hablando de una constitución sometida a la anterior. Entonces, claro, por un lado me están diciendo hoy por hoy, a nivel de palabras, digamos, los funcionarios que no van a modificar y que van a respetar cláusulas pétreas, pero luego me dejan en un comunicado oficial la puerta abierta de que sí pudieran hacer cambios sustanciales a través de una asamblea constituyente. Claro, ellos no dicen que en el comunicado no dicen que va a haber un cambio sustancial o un cambio de constitución, pero el mencionar asamblea constituyente técnicamente es la puerta que están abriendo. Lo cual a mí, digamos, la hipótesis que yo podría manejar es lo que se dice usualmente, ¿no?
están matando su chucho a tiempo. Hoy por hoy están con un argumento de que no van a modificar la Constitución sustancialmente ni la van a cambiar, pero ya dejaron sentado el precedente para que si más adelante se les ocurre hacerlo o lo anuncian oficialmente, hagan referencia a este comunicado que salió el día viernes, ¿verdad? Y digan, no, es que nosotros ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, este tema de medias verdades, de ambigüedades, se presta a que realmente como ciudadanos desconfiamos, porque como se dice, ¿verdad? Ante la falta de información pública, le surge el derecho al ciudadano a la desconfianza, ¿no? Ese no es un derecho humano, pues, pero es un poco la fórmula en el sentido de, frente a la falta de transparencia, nosotros como ciudadanos podemos interpretar las acciones, los decires y también los silencios por parte de los funcionarios. Y me parece que en este tema lo están manejando con muchas sombras. Okay. Bueno, a pesar de que después de los acuerdos de paz se le quitó el poder a las Fuerzas Armadas, hemos visto cómo los gobiernos usan a esta institución y este gobierno no es la excepción, ¿verdad? Leonor, ¿cree que hay una utilización excesiva de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles? Casi desde el inicio de la posguerra hubo diversos intentos en El Salvador por volver a otorgar el poder que las Fuerzas Armadas o el poder que se les había disminuido, ¿no? A partir de todas las reformas que contemplaron los acuerdos de paz. A lo largo de los años, los diversos gobiernos le dieron nuevo protagonismo a la Fuerza Armada, mantuvieron cuotas importantes de aumento de presupuesto, de participación en la vida política, y quizás lo más visible ha sido el colocar a la Fuerza Armada como un actor en tareas de seguridad pública de manera casi permanente, contrariando lo que dice la Constitución. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas podrán de manera excepcional participar en tareas de seguridad pública. Esto ha, digamos, muy claramente hablado de que ha habido pactos, alianzas de los gobiernos con las Fuerzas Armadas. Pero este gobierno, el del presidente Nayib Bukele, con particular, digamos, énfasis, ha ensalzado a las Fuerzas Armadas y les ha otorgado simbólicamente a través de todas sus redes sociales un lugar muy importante como una institución que responde a las necesidades del pueblo, que es como casi el Salvador del Salvador. Y es porque sí, Leonor. ¿Sí? Sí, continúe, que teníamos ahí un pequeño problema. Sí, ahora sí, sí, ya. sí. Yo creo que todo este regreso con mucha fuerza al militarismo responde al intento del presidente Bukele de tener a las Fuerzas Armadas como su aliado, ¿no? Como su aliado, por un lado, y por otro lado para mandar un mensaje público muy fuerte de que cualquiera que se oponga va a ser, las respuestas siempre van a ser a través del uso de la fuerza y no a través del respeto y el diálogo. Sí, Leonor, ¿cuáles deberían de ser los límites del uso de la Fuerza Armada? En primer lugar, la Fuerza Armada no debe participar en la seguridad pública de manera permanente y mucho menos no debe conducirla, ¿no? En segundo lugar, la Fuerza Armada tampoco tiene por qué ser el protagonista de políticas sociales, ¿no? Políticas públicas. Ahora en el contexto de la pandemia por COVID-19, fue muy ilustrativo ver que quien rendía cuentas sobre lo que se estaba haciendo en materia de salud era el ministro de Defensa,
¿no? Y quien estaba al frente diciendo que se había hecho y que no se había hecho, cuando eso lo debió haber hecho el funcionario de salud encargado. Y además la Fuerza Armada tiene que finalmente responder a la verdad, la justicia y la memoria, distanciándose del pasado de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el conflicto armado salvadoreño, colaborando con la justicia, abriendo sus archivos y poniéndolos a disposición de quien corresponda. Y finalmente la Fuerza Armada no debe ser un actor político, debe obedecer a la Constitución y no a los caprichos o a los designios del gobernante de turno. Sí, precisamente hemos visto cómo desde el gobierno se ha invertido publicidad en centrar la imagen del ministro, precisamente justo antes de la interpelación que se le hizo en la Asamblea Legislativa. El gobierno desplegó una gran campaña publicitaria, ¿verdad?, sobre la imagen del ministro. Manuel, ¿cuál cree que es el objetivo de los gobernantes de tener como un brazo armado a la Fuerza Armada? Sí, yo siempre tengo mis hipótesis, digamos, en tema del uso de la Fuerza Armada, sobre todo cuando se hace más visible, ¿no? No sé, quizás viendo un poco las experiencias latinoamericanas y las experiencias salvadoreñas particularmente, tengo la impresión que un gobernante o un partido político hace uso de la Fuerza Armada principalmente cuando está débil frente a la ciudadanía, y no la ciudadanía en general, porque una cosa podríamos decir el apoyo popular en términos generales o el apoyo electoral, sino principalmente cuando está débil frente a la sociedad civil organizada. Es decir, cuando hay otros sectores de la sociedad que son, digamos, los que más participan de manera proactiva en algunos temas claves de la vida social y política del país. Y entonces en ese punto es donde cuando no hay suficientes enlaces, cuando hay una debilidad frente a esa relación, como que el Estado o el gobernante trata de mostrar su músculo, ¿verdad? Y como bien lo decía Leonor en algún momento, el tema es un mensaje, digamos, un mensaje tácito de decir, bueno, si ustedes siguen oponiéndose, pues aquí está la fuerza, ¿verdad? Esto es lo que les va a tocar, porque claro, sabemos que la doctrina militar es una doctrina, además de jerárquica y autoritaria, porque por su forma de organización así lo es no dialogante. O sea, no solamente es que no debería ser no deliberante, es que no es dialogante. La manera en cómo son entrenados los militares son básicamente de eliminación del enemigo. Y eso te lleva a que no vas a establecer ningún tipo de contacto con esa persona que identificaste como tu enemigo. Entonces, claro, lo que tenés ahí es una actuación por, digamos, a imponer, ¿verdad? Lo cual rompe con la dinámica de una sociedad democrática, que debería de basarse las decisiones con base a diálogos y acuerdos entre los distintos sectores, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema, en primer punto, es tratar de fortalecerse o de sentirse fuerte frente a esa sociedad civil organizada. Y el segundo elemento es también, creo yo, asegurarse frente, en el caso salvadoreño particularmente, asegurar la presencia o su posición frente a la opinión pública en general, bajo la lógica de populismo punitivo, ¿no? Es decir, esta lógica de tratar de mostrarse el gobernante como fuerte frente a las distintas manifestaciones de la, digámoslo así, de la delincuencia. Aunque aquí es curioso, ¿verdad? Porque, bueno, un elemento que ha caracterizado, creo yo, así de manera transversal, los distintos gobiernos que han utilizado fuertemente o muy claramente al ejército, lo han mostrado muy fuerte frente a las pandillas, pero no recuerdo algún evento relevante de la fuerza del ejército frente al narcotráfico, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir,
¿por qué no hay, o aquí no hay narcotráfico, o el ejército no está sirviendo para controlar esas dinámicas delincuenciales? Pero bueno, creo yo que por ahí va el asunto, es decir, quieren mostrar fortaleza, pero porque hay debilidad. Bueno, ahora hablemos sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. Un informe comprendido entre el 21 de marzo y el 12 de mayo de 2020, la Procuraduría para los Derechos Humanos registró 1.337 casos vinculados a situaciones derivadas de la emergencia sanitaria por la COVID-19 a nivel nacional. Esta revista documentó a través de notas periodísticas maltratos y detenciones arbitrarias por violar la cuarentena, ¿verdad? Incluso también vimos notas, publicaciones de algunos medios internacionales donde la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile también se pronunció por este tema, ¿verdad? De las violaciones a derechos humanos durante la emergencia por la pandemia. Leonor, ¿cómo analiza usted el respeto de los derechos humanos en El Salvador? El Salvador se ha puesto en el ojo de la comunidad internacional por razones lamentables, ¿no? En los meses anteriores, cuando distintos gobiernos estaban tratando de encontrar salidas para enfrentar la pandemia, bueno, al principio el gobierno de El Salvador se vendió como el Estado que había respondido de manera más ágil, ¿no? a esta pandemia que en ese momento iniciaba y que había logrado adelantarse, anticiparse a un fuerte contagio. Y efectivamente hay que reconocer que en los primeros días El Salvador fue como el país que supo advertir lo que venía y tomar algunas medidas, pero muy pronto vimos que las estrategias del gobierno salvadoreño eran centralmente estrategias de represión y de castigo a la población salvadoreña por sobre medidas de prevención y de salud. De hecho, el gobierno rechazó asesorías de distintos actores versados en la materia, ¿no? De los más reconocidos profesionales de salud y de otras disciplinas, y se empecinó en responder a través de la amenaza, el lenguaje, digamos, de violencia, ¿no? Hacia distintos actores y tratando de minimizar cualquier voz que cuestionara las decisiones. Y ahí vimos cómo la Sala de lo Constitucional tuvo que entrar en juego, dictando distintas decisiones que intentaban frenar los abusos del gobierno, y esto también le acarreó al gobierno este tipo de jalones de oreja, ¿no? De llamados de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y de muchos actores. Entonces, en algún momento, la población estaba más temerosa de el accionar de la policía y de los militares que del virus mismo, ¿no? Y eso era un absurdo. Creo que este contexto, en realidad, este contexto de pandemia, de emergencia sanitaria, fue utilizado por el gobierno para seguir construyendo la idea de que hay enemigos públicos del gobierno, que el gobierno es el único que está dando respuestas efectivas, que quien no obedezca lo que sea que se le ocurra al gobierno va a tener consecuencias. Entonces, más bien, todo lo que vimos estaba centrado en lo que parece un plan del gobierno para intentar tener control
de las instituciones y de la población misma. Y esto acarreó violaciones a derechos humanos importantes, detenciones ilegales, incluso ha habido denuncias de torturas y de ejecuciones extrajudiciales. Termino diciendo que además el presidente dio en distintos momentos mensajes muy peligrosos dirigidos a policías y a militares que estaban en el día a día con la población, básicamente alentándolos a usar la fuerza de cualquier forma, ¿no? Y asegurando que no tendrían consecuencias por lo que hicieran. Eso es gravísimo, es dar un cheque en blanco digamos, a funcionarios que sí están autorizados para ejercer la fuerza, pero dentro de los límites que les da la ley y la Constitución. Y todas esas violaciones a derechos humanos que han venido ocurriendo con esa particular fuerza en estos meses deben ser investigadas. Y cuando se trata de delitos en particular, la Fiscalía General de la República debería también tomar acción. A ver, pero si en este caso la Fiscalía General de la República no responde, o el Estado mismo quizás no responde, ¿estos casos pueden conocerse por instancias internacionales? Leonor. Definitivamente es el fiscal general quien está llamado por la Constitución y la ley a investigar los delitos. Cuando esa instancia se ha agotado y ninguna otra mecanismo del Estado salvadoreño funciona, entonces se puede acudir, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, debe haber lo que se conoce como un agotamiento de los recursos internos en un país. Todo esto, por supuesto, toma mucho tiempo, recursos, y básicamente son solo algunos casos los que pueden cumplir con todos los requisitos para presentar denuncias que tiene, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso lo idóneo es que sean las propias instituciones de los estados las que respondan, ¿no? Y en este caso creo que la Fiscalía General de la República tiene una deuda muy grande y tiene una responsabilidad muy grande con la ciudadanía para demostrar que está priorizando los casos más importantes, aquellos que constituyen delitos que se dieron estos meses. De hecho, esta semana varias organizaciones enviaron una carta abierta al fiscal general, incluyendo mi organización, precisamente llamándolo por un lado a dialogar con sociedad civil y por otro recordándole que debe informar a la ciudadanía qué se está haciendo con estas violaciones de derechos humanos y delitos que se cometieron en estos meses. Quiero decir que además de este contexto de abusos policiales, también hubo un aumento de violencia contra mujeres o violencia por razones de género y violencia contra niños y niñas y población LGTBI, que son delitos que deben tener prioridad. Bueno, también durante la emergencia vimos una constante de este gobierno en restringir derechos vía decretos ejecutivos y en no acatar resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal, ¿verdad? Manuel, ¿cómo analiza usted el papel de la Fiscalía General de la República? Sí, yo creo que en general la Fiscalía ha tenido digámoslo así, un comportamiento muy soso, ¿no? Es decir, un comportamiento demasiado pasivo, al menos en cuanto a la contundencia o a la eficacia de las acciones que anuncia, ¿no? Porque yo recuerdo aquel gran despliegue que tuvo la Fiscalía, incluso muchos medios de comunicación registraron el momento en que la Fiscalía se movió al Puerto de la Libertad, porque iba a hacer la inspección de aquel cerco militar que estableció el gobierno, ¿no? Incluso ahí la figura del fiscal tratando de sacarle la información a uno militar
que ni siquiera, recuerdo que ni siquiera el nombre le quiso decir, ¿verdad? Y hasta el día de hoy no conocemos absolutamente nada de los resultados de esa investigación, que fue un asunto que trascendió a nivel nacional e internacional, y no ha dado ningún tipo de resultado, por lo menos que hayamos conocido de manera pública, ¿no? Entonces, yo creo que sí, bueno, o también el otro comportamiento que en cuanto al respeto de la constitucionalidad y con lo que mencionaba, ¿no? El tema de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Claro, recuerdo cuando la Sala en varios habeas corpus ordenaba, ¿no?, la liberación de las personas, pero esta liberación no se ejecutaba. Y entonces llegó un momento donde al fiscal general se le preguntó públicamente de que, bueno, cómo iba a proceder ante esos incumplimientos. Y el fiscal general lo que básicamente recuerdo que dijo fue, bueno, si hay un incumplimiento de una sentencia, espero que la Sala de lo Constitucional me certifique y me diga que se está cometiendo un delito para comenzar a hacer la investigación de la Fiscalía, cuando era un asunto que había trascendido de manera pública, ¿no? En distintos medios, y no actuó. No sé si la Sala de lo Constitucional, porque eso no se hizo público, habrá certificado algunos de estos expedientes. Y si lo hizo, no ha trascendido que la Fiscalía efectivamente haya procedido, porque hay que tomar en cuenta que si se cometió un delito, eso no ha prescrito. O sea, es decir, eso lo puede investigar la Fiscalía y lo puede comenzar a judicializar el día de hoy, porque eso ocurrió hace unos cuantos meses. Por lo tanto, la posibilidad de iniciar acciones penales en este tema de la coyuntura aún está activa, pero no vemos por parte de la Fiscalía un rol tan activo. Por el contrario, sí estamos observando, ¿no?, algunos tweets del presidente que luego, o medios cercanos al oficialismo, que sacan una noticia, le dicen que es noticia crímenes al fiscal, lo etiquetan, y el fiscal sí inicia procesos en esos casos, ¿verdad? Entonces, digamos, yo aquí no puedo asegurar que hay una convivencia, digamos, entre el Ejecutivo y la Fiscalía, pero sí estamos notando un comportamiento extraño por parte de la Fiscalía y que no es parejo, ¿verdad? Y eso obviamente está dañando el respeto a la institucionalidad de los derechos humanos. Y quizás termino diciendo un elemento que me parece importante. Cuando estuvimos en el conflicto armado, ¿no?, la Comisión de la Verdad en su informe hizo una conclusión que me parece que es relevante al día de hoy. Básicamente lo que dijo la Comisión de la Verdad es: nada de esto hubiera ocurrido, es decir, nada de esas graves violaciones durante el conflicto armado hubiera ocurrido si el sistema judicial hubiera funcionado. O sea, es decir, el problema no solamente es los excesos del Ejecutivo y los militares o los cuerpos de seguridad, sino también las omisiones o pasividades del resto de órganos. Y en este caso, en el sistema judicial, en la Fiscalía juega un rol importante, pero está careciendo de protagonismo. Claro, porque a veces parece que, bueno, responden más a intereses, ¿verdad?, de los funcionarios que a veces los eligen, ¿verdad? Bueno, en esta plática también quisiera que abordemos el tema de las reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública que hizo el presidente de la República recientemente. Pero antes quiero que veamos un extracto de una conferencia de prensa que dieron 3 comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública la semana pasada. En esa conferencia hay que decir que no estuvo el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Él dio una conferencia por separado, ¿verdad? Y dijo que había que hacer un análisis jurídico antes de dar una posición sobre el tema. Veamos un poco lo que dijeron en esa conferencia. Cuenta las diversas formas de pensamiento y no concentra la adopción de decisiones administrativas en un solo comisionado o comisionada. En este orden de ideas, todas las atribuciones conferidas por la LAIP o al Instituto son correspondientes al Pleno en su conjunto como máxima autoridad del Instituto y no a un comisionado de manera individual. Por lo anterior, consideramos que la reforma realizada al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 61 por el señor Presidente de la República
puede suponer un menoscabo a la potestad normativa respecto al desarrollo de los aspectos internos de la organización del IAIP y por ende a la autonomía administrativa tal como ha sido señalado. Por otra parte, con suma preocupación advertimos que la reforma al artículo 38 del reglamento en mención referente a la resolución de controversias sobre la clasificación o desclasificación de información reservada puede significar una contradicción directa a la ley, pues la interpretación de la mencionada ley, de conformidad al artículo 58, letra G de la ley, que otorga la potestad de este pleno de revisar o no este tipo de información reservada. Bueno, estas reformas fueron cuestionadas y rechazadas por tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y también por algunas organizaciones de la sociedad civil, porque a su criterio menoscaban el derecho de acceso a la información pública, ¿verdad? Porque dentro de esas reformas se ponen más trabas para que un ciudadano pueda conocer información que es de carácter, que es reservada, pero que el instituto dirime, ¿verdad? Si se desclasifica esa información. Leonor, ¿por qué a la gente le debe de preocupar que el gobierno le ponga más trabas para que acceda a la información sobre, ya sea temas de gastos, proyectos o cualquier otro tema que la gente quiera conocer? Todos los funcionarios y funcionarias públicas están obligados a rendirnos cuentas a nosotros, nosotras, la ciudadanía. Son electos para cumplir la Constitución a nuestro servicio y sus salarios y todas sus prestaciones son pagadas con nuestros impuestos. Por lo tanto, tenemos el derecho de ser informados de las decisiones que se toman, de los gastos que se hacen, de quiénes son las personas electas para un cargo, qué tipo de desempeño están teniendo. Y una forma de poder conocer todo este conjunto de informaciones que estoy mencionando es demandando el acceso a la información a través de las leyes de acceso a información que se han ido creando en distintos países y de las instituciones que se crean para ejecutar esa ley, que en el caso de El Salvador es el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Y para qué nos sirve toda esa información? No es solo por mera curiosidad, digamos, es que el conocer qué está pasando en el gobierno, cómo se están llevando a cabo las políticas públicas, nos permite a nosotros, nosotras, ciudadanos y ciudadanas, el poder tomar decisiones sobre quién votar, decisiones sobre qué cargos públicos apoyar, decisiones sobre cómo involucrarnos, ¿no?, en política pública. Por muchos años los gobiernos han abanderado el hecho de ser electos significa que la ciudadanía les ha dado como un cheque en blanco para que hagan lo que quieran. Me eligieron, por tanto me confían y ya yo no tengo que rendir más cuentas, pero esa época de oscurantismo ha quedado atrás. Los funcionarios efectivamente, la gran mayoría, o algunos, no todos, algunos son electos de manera directa por el pueblo, como pasa con diputados y diputadas, o el presidente o alcaldes. Otros son electos por esos que se eligieron, ¿no? Es decir, por eso se llama elección de segundo grado, los que son electos por los congresistas, la Asamblea Legislativa. Entonces, en ese contexto, el Instituto de Acceso a la Información Pública cumple un papel muy, muy, muy importante.
Y cuando hay gobiernos como el actual que no quieren rendir cuentas, pues el instituto le resulta incómodo. Y de diversas maneras han venido haciendo maniobras para restarle autonomía. Por un lado, estas reformas al reglamento, Manuel podrá comentar más, pero estas reformas están encaminadas a restarle autonomía y a restarle facultades para que le cuenten las costillas, ¿no? al gobierno, sobre todo en la información más sensible. Por otro lado, el gobierno también intentó, no solo antes de reformar, intentó meter mano en los nombramientos de los comisionados o comisionadas que representan distintos sectores, tratando de colocar personas afines, ¿no? Ahora hemos visto que ha habido muchos reclamos sobre el último comisionado perteneciente al sector de periodistas, que no representa periodistas, según muchas voces. Entonces, en resumen, el instituto es una pieza fundamental de la democracia, porque a través de ese instituto y de sus reglas y de su forma de trabajo, la ciudadanía podemos tener acceso a esa información. De hecho, ha sido información proporcionada por el instituto en los últimos años la que ha permitido, por ejemplo, al periodismo de investigación destapar casos de corrupción, entre otros ejemplos. Por tanto, todos y todas tenemos que defender al instituto porque el instituto protege nuestro derecho a conocer qué es lo que el gobierno y todos los funcionarios y funcionarios están haciendo con nuestro dinero y qué tipo de decisiones están tomando que no te favorecen o que nos favorecen. Sí, el tema del Instituto de Acceso a la Información Pública ha estado muy centrado en los últimos días. El presidente de la República ya designó a un comisionado por parte del sector periodistas, que como mencionaba Leonor, es un abogado, ¿verdad?, que trabajaba en la CIGED, no es periodista. Bueno, también conocemos que la presidencia de la República ha separado a una comisionada y bueno, luego también han venido estas reformas al reglamento. Manuel, ¿cómo analiza usted este tema? Sí, quizás haciendo un análisis rápido, digamos, desde la perspectiva de los derechos humanos, ya de alguna manera Leonor lo comentaba, estas reformas tocan el funcionamiento interno del instituto, es decir, la autoridad que se encarga de gestionar o de promover un derecho fundamental como es acceso a la información pública. Yo soy de la hipótesis que modificación que ha hecho la Presidencia de la República, que afecta el funcionamiento plural del Consejo, porque del Instituto, porque hay que tomar en cuenta que cada uno de los comisionados vienen de distintos sectores sociales y lo que está haciendo ahora la Presidencia es delegándole solamente a uno la toma de decisiones fundamentales, cuando eran todos los sectores sociales los que participaban en la toma de decisiones. Ahí hay un atentado al pluralismo y además es un atentado al principio de progresividad de los derechos humanos. Es decir, se había generado un espacio donde los distintos sectores podían participar y promover el acceso a la información pública. Ahora lo que estamos teniendo es un retroceso y estamos prácticamente centralizando en una persona y en un sector todas las decisiones claves. Eso es un retroceso, es un atentado. Pero hay otras reformas que están pasando desapercibidas y me gustaría traerlas a cuenta porque son elementos que siempre afectan no solamente el acceso a la información pública en sí mismo, sino también las garantías de que ese instituto funcione bien, porque el derecho al buen gobierno o al buen funcionamiento institucional también es un derecho humano, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, han hecho una reforma para la presentación de apelaciones que lo atan con una ley de actos administrativos, ¿no? La ley de procedimientos administrativos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno va a leer esa ley, lo que exige al demandante o al apelante es argumentos jurídicos
Mientras que cuando vamos a la LAIP, lo que piden simplemente es descripción de la información que se solicita. Es decir, le están pidiendo al ciudadano que presente sus escritos como que fuera un abogado, o le están exigiendo, en otra forma, ¿no?, al ciudadano que se haga acompañar de un abogado. Y ese es un obstáculo al acceso, al uso o a la disponibilidad de esta institucionalidad. Y ese es un elemento que poco se está hablando, y es una barrera sumamente complicada, porque si ese es el estándar, o sea, si lo que van a resolver estos abogados que han entrado, lo van a leer los escritos bajo la lógica de abogados, muchos ciudadanos que no lo son, no van a ser aceptadas sus apelaciones, cuando en el pasado sí lo eran aceptadas. Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Otro que a mí me parece también perjudicial en cuanto a la garantía del buen funcionamiento. No sé si ustedes lo habrán escuchado o que nos está viendo ahorita en la transmisión. Eliminaron la exigencia a la solvencia policial, a la solvencia del Tribunal de Ética Gubernamental y a la carta del acta jurada de no tener incompatibilidades. Dicho de otra forma, pudieron haber elegido a funcionarios actualmente que hayan sido condenados en el Tribunal de Ética Gubernamental o que tengan algún asunto pendiente con la policía. O sea, es decir, son elementos que llaman la atención porque están quitando estos controles de que hasta cierto punto, no, con temas problemáticos tal vez se podría discutir un poco más, pero son elementos que permiten parámetros, ¿no?, con respecto a la honorabilidad de la persona que va a llegar a administrar al final un derecho fundamental. Y por último, también eliminaron la posibilidad del control ciudadano, porque anteriormente, si había un candidato a comisionado que se hacía pública su candidatura y cualquier ciudadano identificaba que esa persona no era idónea para el cargo o tenía algún elemento cuestionable, la persona, cualquier ciudadano, podía cuestionar su postulación. En este caso, eliminaron completamente esa posibilidad de presentar un cuestionamiento a las candidaturas. Y es curioso que este reglamento lo aprobaron y lo publicaron en el Diario Oficial un día antes de la elección de los miembros por parte de los medios de comunicación, por parte de los periodistas, perdón. Es curioso, ¿no? Es decir, quitan controles, quitan el tema de la solvencia policial, quitan la posibilidad de que los ciudadanos puedan cuestionar y después de quitar eso, eligen. Entonces, creo que también hay unos elementos ahí que habría que revisar, no solamente en cuanto al futuro del funcionamiento de la institucionalidad, sino también con base a qué y a quiénes se están tomando estas decisiones en la administración de un instituto tan importante, ¿verdad? Claro, también, bueno, a su criterio, entonces, estas reformas lo que están haciendo es prácticamente ponerle, digamos, más obstáculos al ciudadano. Exactamente, le están poniendo más obstáculos y en la práctica, porque también hay otro elemento que es importante, miren, no solamente es el peligro de que el instituto cambie los criterios que ya ha utilizado en el pasado, ¿verdad? Es decir, que cambien sus decisiones. Ese es un riesgo que, bueno, que siempre se puede dar, pero hay que justificar, digamos, los cambios. Sino que también está el otro riesgo y es que el instituto no resuelva a tiempo las cosas, sino que se queden engavetadas ahí y nunca haya una resolución. Y al final, tanto es tan opaco, cambios de criterios sin justificación, como dilatar esto para que no haya una orden o una decisión de que se tenga que entregar información para los ciudadanos. Ok. Bueno, como último tema, quiero que abordemos la libertad de prensa. La semana anterior se conoció una carta que envió un grupo de senadores y congresistas demócratas al presidente Bukele, donde se mostraron alarmados por los ataques hacia medios de comunicación, principalmente aquellos medios independientes. Entre esos está el periódico El Faro, ¿verdad? Leonor, ¿por qué cree que es necesario el rol de la prensa
y por qué los gobiernos deben de respetarlo. Una prensa libre e independiente es una pieza fundamental de toda democracia, ¿no? Junto con el acceso a la información pública, la libertad de prensa permite que toda la ciudadanía tenga los elementos suficientes para poder tomar decisiones sobre su propio gobierno. Además de todos los gobernantes están obligados dentro de un juego democrático a respetar las distintas voces, los puntos de vista, las críticas, y hacerlo de manera, digamos, garantizando que todos los medios de comunicación, toda la prensa, tenga igualdad de oportunidades de publicar, ¿no? De difundir, de obtener información y de difundir información. Y eso es muy importante porque de otra manera la ciudadanía no tendríamos cómo conocer qué es lo que los gobernantes están haciendo, decidiendo, pensando. En El Salvador, en los últimos meses, de nuevo, ha tenido los reflectores, ¿no? sobre el país, porque se han venido denunciando diversas formas como el gobierno ha venido limitando indebidamente la libertad de prensa. Por un lado, se denunció que en algún momento no había un acceso igualitario a todos los medios a las ruedas de prensa o a la información que producía de manera directa el presidente. Recordamos cómo en algún momento se prohibió la entrada a periodistas del Faro, de Facto. Por otro lado, también se ha denunciado que el presidente digamos, en persona y a través de sus redes sociales constantemente está desacreditando a los distintos medios independientes, sobre todo cuando lo cuestionan directamente. Y además, en los últimos tiempos también ha habido varios hechos donde se está viendo que se está usando los mecanismos institucionales, las leyes, para tratar de acorralar o casi acosar a medios de comunicación que le son incómodos al presidente. Por ejemplo, el Faro ha sido muy vocal en denunciar que desde el Ministerio de Hacienda se ha hecho una auditoría agresiva y muy particularizada, que no es habitual, digamos. Por otro lado, también se han denunciado hechos muy extraños donde algunos periodistas han sufrido robos inexplicables, donde solo le han sustraído información relacionada con investigaciones que afectan a funcionarios del gobierno. Y así, ha habido una serie de hechos que han venido escalando y que se han convertido no solo en una preocupación de los mismos periodistas, sino una preocupación a nivel internacional, como hemos visto en esta carta de congresistas de Estados Unidos, 12 de los congresistas demócratas más influyentes en Estados Unidos, 10 de la Cámara Baja y 2 senadores. Además, también el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de finalizar su mandato, Edison Lanza, fue igualmente una persona que constantemente estaba llamando la atención del Estado de El Salvador sobre el tema. Y no vemos que haya un cambio, ¿no? No vemos que todos estos llamados internacionales de los que hemos estado hablando en distintos temas sean escuchados, ¿no? Y eso es preocupante. Yo creo que el gobierno debe, digamos, prestar atención no solo a las personas que son su reflejo, que son como un espejo, que le dicen lo que quieren oír, sino también escuchar aquellas
voces más democráticas que están no solo criticando, sino que están proponiendo formas cómo este gobierno puede responder de mejor manera a las necesidades de la población. Y la libertad de prensa es básica, es fundamental. El Salvador es conocido como un país pionero en la investigación, en el periodismo de investigación. Y tenemos que preservar ese periodismo que ha sido tan fundamental para conocer hechos de corrupción, para conocer temas de memoria histórica, para saber qué funcionario es quién, qué está haciendo. Entonces, preservémoslo porque lo necesitamos. Sí, de hecho, el secretario jurídico Conan Castro le minimizó el tema, ¿verdad? Para él la carta o el medio que se debió haber enviado debió hacerse a través del embajador de los Estados Unidos en el país. Manuel, ¿usted ve indicios o parámetros que se busque silenciar a la prensa? Sí, creo que existen suficientes acciones, ¿no? Y dichos también en las redes sociales o en conferencias de prensa o en programas de opinión que van en esa dirección, ¿verdad? Ya con digamos, estas referencias a tratar de minimizar o tratar de decir medias verdades o medias mentiras alrededor de investigaciones periodísticas e incluso apelar ataques más a nivel personal y no tanto a los argumentos que se reflejan en las noticias, es una muestra, ¿no?, de que se está tratando de, digámoslo así, obstaculizar el trabajo a través del amedrentamiento, ¿verdad? Y el riesgo no solamente está, o el peligro, ¿no?, que estamos viendo ahora ya no solamente es tomar acciones como estas, acciones de fuerza o acciones de hecho, a través de redes sociales o de medios de comunicación o de otras plataformas, sino también utilizar el mismo Estado, ¿verdad? Como ya ha trascendido hace unos cuantos días que se presentó un amparo, ¿verdad? Porque a un medio de comunicación el Ministerio de Hacienda le está exigiendo mucha más información documental de la que es digamos, las atribuciones del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O sea, es este tipo, y para eso ya hay jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre los alcances que tienen las acciones gubernamentales frente a los medios de comunicación. El objetivo no es decir que el medio de comunicación está blindado y no se puede cuestionar ni se le puede pedir cuentas, no, al contrario, los medios de comunicación, como cualquier otra organización, tienen que rendir cuentas. Lo que no puede ocurrir es que el Estado o el gobierno se aproveche de su poder para, digamos así, exacerbar sus competencias y en ese sentido amedrentar a los medios de comunicación. Entonces, pero sí, creemos que hay suficientes indicios, ¿no? Y también por el otro lado, hay otros comportamientos, ya no del Ejecutivo propiamente, sino de, por ejemplo, volviendo a la Fiscalía General de la República, que ante situaciones que periodistas denuncian, ya sea por violencia contra la mujer o ya sea porque han sufrido robos o hurtos de herramientas de trabajo, la Fiscalía General de la República no acciona lo suficiente para investigar esas acciones, ¿verdad? Y claro, si no lo hicieron cuando ocurrieron los hechos, que era prácticamente en el momento inmediato, están dejando pasar el tiempo cuando va a ser más difícil poder recaudar pistas o poder hacer mejores acciones de investigación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Una idea que ya dije antes, que el problema no solamente es contra los medios de comunicación, lo exacerbado que puedan ser las acciones gubernamentales, sino también que el resto de órganos y particularmente la Fiscalía General de la República está haciendo muy poco para proteger la labor periodística, ¿no? Bueno, Leonor y Manuel, hemos llegado al final de esta plática entre gatos. Les quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde, noche. Bueno, no, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con Gato Encerrado y también compartir con Leonor.
Un saludo, Manuel. Igual es una satisfacción siempre intercambiar opiniones. Y muchísimas gracias a Gato Encerrado por la invitación y felicidades por promover estos espacios de discusión, de debate muy necesarios y ojalá útiles para las personas que nos están escuchando. Sí, muchas gracias a ambos y a los amigos que nos han visto en las distintas plataformas web. Esperamos que esta información les sea útil, ¿verdad? Desde el periodismo queremos aportar información para que ustedes tomen sus decisiones y no se queden únicamente con la versión oficial, ¿verdad? Nosotros también les damos la otra parte de lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias y buenas noches.